y una vez que estamos asentados en los archivos, el primer gran producto de los equipos son los informes. Se empiezan a hacer informes que tienen que ver por unidades o por zonas, dependiendo de la fuerza. Yo ingreso cuando se estaba terminando un informe grande para Mar del Plata, y se estaba empezando a hacer el informe para la mega causa ESMA. Un informe que abarca 1976-1980, y que tiene tuvo muchas particularidades ese informe, pero fue un informe muy extenso en la cantidad de información que se produjo, y lo que se hizo fue relevar a través de un tipo documental específico que se encontró dentro de los legajos lo que eran las cadenas de mando de la ESMA para los distintos años. Lo que se identificó es dentro de legajos de cabos los listados de separados de cursos. Entonces lo que se hizo es tomar la pirámide por la parte más baja, a partir de los cabos reconstruir la cadena de mando y las responsabilidades, y por primera vez reconstruir organigramas, que estoy hablando de unas 500 personas. Esos primeros organigramas rondaban en esa cantidad de gente por año. Ubicar esas 500 personas en un organigrama de la ESMA. Estamos hablando de nombres y responsabilidades mucho más amplias de lo que hasta el momento se tenía identificado, y por otro lado una coincidencia, esto de poder atravesar lo que se conocía a través de los testimonios de las víctimas por primera vez con documentación producida y en guarda dentro de los archivos de las Fuerzas Armadas. Esos primeros informes aportaron la certeza de que la documentación estaba, de que los nombres que habían sido reproducidos tantos años por los testimonios de los sobrevivientes se reproducían también en los documentos de las fuerzas, que aún en aquellas personas y militares que aseguraban no haber estado, se encontró documentación que respaldaba que, ya sea por comisiones, por adscripciones o por diferentes modos de tránsito de personal que tienen las fuerzas, habían estado en esos destinos. Así que los resultados que dieron esos informes marcaron también la línea de los años siguientes, que fue profundizar esa línea de trabajo. Se hicieron en total más de 160 informes. Y en la causa ESMA, por ejemplo, lo que fue la mega causa, los equipos aportaron en distintas instancias. Pero bueno, ahí creo que una de las cuestiones que tuvo bastante relevancia fue que se logró identificar un modo de traslado de personal que era la adscripción, bajo la que gran parte de los personal que había estado en la ESMA había revistado después del 79 en adelante. Y esto lo que hizo es que había un grupo de genocidas que estaban vinculados que decían no haber estado en la ESMA porque estaban en el servicio de inteligencia, o porque en esos años estaban en la jefatura de inteligencia. Lo que hace el equipo es, en lugar de buscar señales de la jefatura de inteligencia o del SIN dentro de la ESMA, nos vamos a reconstruir el SIN y la GEIN. Y en esa búsqueda de reconstrucción del SIN y la GEIN, lo que encontramos es un tipo documental, que son los partes mensuales de novedades de personal militar, que específicamente menciona estas adscripciones a la ESMA. Entonces ahí siempre recuerdo como el alegato que hizo la fiscal, donde divide en tres partes. Ella dice, bueno, lo que dijeron los imputados, lo que decían los testimonios de las víctimas, que es haber visto a estas personas ahí, que se repetía un testimonio tras otro testimonio, y finalmente el documento de defensa que señalaba que ahí habían estado.